Nos acompañan en el día de hoy Fidel Castaño Duque, él es gerente de gestión de ingresos del distrito de Barranquilla, y la doctora Diana Mantilla, gerente de la oficina de gestión catastral. Bueno, la razón de ser del por qué tenemos estos invitados aquí es porque a través de redes sociales han llegado muchísimas quejas, muchos comentarios acerca del alza en el impuesto predial. Queremos entonces, doctor Fidel, que le explique a los usuarios del Heraldo cuál es el motivo, por qué se ha incrementado tanto, porque muchos han sentido que esta alza supera inclusive el 72%. Bueno, buenos días a todos los que estén conectados en las redes sociales con nosotros. Digamos algo muy simple, y es que las propiedades de una ciudad tienen un incremento paulatino de acuerdo con muchos factores. Uno de los factores más importantes es cuando empieza a haber una gran inversión, cuando las condiciones del entorno, cuando las condiciones de las vías, cuando las condiciones de los servicios públicos, cuando la infraestructura misma de la ciudad va teniendo un desarrollo, pues obviamente todas las propiedades de la ciudad van subiendo. Y eso es lo que se hace con un proceso de actualización catastral. El proceso de actualización catastral es la revisión de todas esas condiciones y ajustarlas a la realidad de los predios. En el presente o en el año 2017, el distrito hizo una actualización catastral sobre aproximadamente un tercio de los predios de la ciudad. Estamos hablando de 352.000 predios que tiene Barranquilla, y se hizo actualización sobre 120.000 predios. Sobre esos se miraron todas esas condiciones físicas y todas esas condiciones jurídicas para establecer un valor económico. Acorde con la RDA, ¿qué es lo que nos dice la ley a todos los municipios de Colombia? Que el valor catastral debe estar como mínimo en el 60% del valor comercial. Todos los estudios y todos los análisis que se hicieron sobre estos 120.000 predios que se actualizaron da que el valor catastral de la ciudad está en el 65% del valor comercial. O sea que estamos muy por debajo de la media internacional y estamos muy por debajo de la media nacional de las ciudades más importantes como Bogotá o como Medellín o como Cali, que tienen unos valores catastrales cercanos al 75-80%. Nosotros estamos en el 65%, digamos, con la actualización que se hizo. ¿Eso qué quiere decir, Alexandra, y a todos los que están conectados con nosotros? Quiere decir que la gran mayoría de los predios, el 65% de los predios de la ciudad, tuvieron un incremento mínimo, que es el incremento que estableció el gobierno con el índice de valoración predial, que es el 3%. Hubo un grupo de alrededor del 9% que tuvo un incremento más del 30%. En ningún momento el distrito ha modificado la esencia del impuesto. No se han subido las tarifas, lo que se ha subido es un valor de las propiedades de acuerdo con ese mercado inmobiliario, y con ese nuevos valores se aplica. Repito, nadie está obligado a pagar más del doble de lo que pagó en el año anterior, siempre y cuando las condiciones del predio permanezcan iguales. Doctor Fidel, pero para mayor claridad de nuestros usuarios, ¿cuál es la relación directa que hay entre el impuesto predial y el avalúo catastral? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué se tuvo en cuenta al momento de escoger a estos 120.000 predios? Bien. Bueno, la doctora Diana. Bueno, primero les puedo contestar la pregunta frente a cómo fue la selección de estos 120.000 predios. La ciudad, primero que todo, vale la pena aclarar, está dividida en 16 sectores catastrales. Nosotros, al recibir las competencias catastrales el 1 de enero del 2017, hicimos una revisión de las condiciones de esa base catastral que fue recibida por parte del IGAC, en donde encontramos que la mayor cantidad de trámites o la mayor dinámica inmobiliaria que se ve en el distrito corresponde a los sectores 1, 2 y 3, es donde hay un mayor número de trámites catastrales. Estamos hablando que el 70% de las solicitudes que entran a la gerencia corresponden a estos sectores. Y encontramos que habían en muchos casos conflictos para poder solucionar a tiempo las solicitudes que las personas hacían. Lo que hicimos fue, listo, vamos a hacer una revisión
qué es lo que está pasando, y a partir de esa revisión optamos por empezar el proceso de actualización en estos sectores, sector 1, 2 y 3, que básicamente es donde está concentrado el estrato 6, el estrato 5, parte del 4, gran parte de los usos comerciales y los industriales de la ciudad. Estamos hablando de barrio Colombia, Nueva Colombia, estamos hablando Porvenir, Prado, Miramar, Bellavista, La Concepción, Modelo, Barrio Abajo, todo el sector de la Vía 40, Villa Santos, Miramar, entre otros barrios que conforman la ciudad. Entonces, a partir de esta revisión, el distrito o la gerencia tomó el liderazgo para salir a revisar qué era lo que estaba pasando en la ciudad. Entonces se hizo como todo un proceso de reconocimiento predial, ir a ver las condiciones de las edificaciones para poder empezar a aplicar la metodología que corresponde. ¿Y cuál es la relación que hay entre impuesto predial y avalúo catastral? Digamos que son dos temas totalmente diferentes. Una cosa es el catastro, que es el inventario de los predios, y la esencia del catastro es para ayudar a planear la ciudad. Es ayudar con toda la información que se tiene de los elementos físicos de los predios de la ciudad a orientar la inversión pública en los diferentes aspectos de salud, de educación, de servicios públicos domiciliarios, etc. Esa es, digamos, la esencia. Y eso le da una valoración que toda ciudad debe saber cuánto vale, o sea, qué es lo que tenemos y cuánto vale, cómo se comporta ese mercado. Y otra cosa muy diferente es el manejo del impuesto, o sea, el costo que nosotros debemos de pagar, todas las personas, por vivir en sociedad, o sea, por estar en esta colectividad y en una ciudad que está en un progreso muy importante. Entonces, lo más importante de esto es tener la diferenciación de las dos cosas, pero saber que la ciudad está creciendo, está mejorando en todos sus servicios, en toda su infraestructura, es modelo nacional e internacional en salud, en educación. Vamos a ser sede de los Juegos Centroamericanos, se están construyendo en este momento alrededor de 13 escenarios deportivos que después van a quedar en la ciudad, la canalización de arroyos, o sea, toda esa cantidad de aspectos. Por ejemplo, todo el progreso que va a tener la ciudad cuando, a medida que se va construyendo el malecón del río, el gran malecón que se está haciendo alrededor de la ribera del río Magdalena, y eso le va a dar una proyección a la ciudad muy importante. Doctor Fidel, vamos a hacer como directos con ejemplos. Aquí un usuario nos hace llegar su factura, su avalúo catastral está en casi 400 millones de pesos, la cifra exacta es 367.499.000 pesos. Su destino habitacional el destino es habitacional, es de estrato 6 alto. El año pasado pagó en el impuesto predial 3.700.000 pesos y este año la factura es de 4.042.000 pesos. ¿Qué se tiene en cuenta aquí? ¿Por qué se le incrementa? Bueno, yo diría, digamos, como análisis de esto es el valor por metro cuadrado. ¿Cuánta área tiene ese predio? Tiene 183 metros cuadrados. Exacto. Si hablamos de 183 metros cuadrados y dividimos el valor del avalúo sobre los 183, estaríamos hablando de alrededor de 2 millones de pesos el metro cuadrado. En estrato 6 de la ciudad, el valor comercial, ¿sí?, de cualquier predio de estrato 6 debe estar alrededor de el doble de eso, casi el doble de eso. ¿Sí? Entonces eso se refleja inmediatamente en el impuesto. Simplemente, si estamos en el doble, catastralmente acabamos de decir, comercialmente acabamos de decir que el valor catastral está en el 65%, obviamente que el nuevo valor está muy acorde con esa realidad, no le subió, digamos, de ni siquiera lo duplicó, sino tuvo un crecimiento moderado. Yo diría que está en el rango de crecimiento del 18, del 20% de estar en ese crecimiento, y es precisamente el reflejo de toda la inversión y todo lo que se ha hecho en la ciudad para que ese tipo de predios tengan una mejor valoración. ¿Y qué tienen en cuenta los peritos que van a hacer esa valoración de la vivienda? Bueno, mira, el avalúo catastral está conformado por dos elementos importantes. Lo primero es ver la situación en la que se encuentra la edificación. Básicamente se mira pues
la estructura, la cubierta, los baños, la cocina, los acabados, el antejardín, ¿cierto? Y a esto se le da una calificación de acuerdo a los acabados que tenga. Y lo otro corresponde a la homogenización de la ciudad, que era un poco lo que ya comentaba Fidel, es coger esas variables que son iguales o parecidas en diversos sectores para poder establecer un valor, poder establecer un valor del mercado inmobiliario, cómo está funcionando. Cuando combinamos estas dos variables, se puede establecer el valor comercial del inmueble. Al hacer la sensibilización de lo que es el valor comercial y al aplicar la normativa que ya Fidel comentó, que mínimo debe ser el 60% del valor comercial, nosotros pues entramos a aplicar, a establecer lo que es el valor catastral de los inmuebles. Entonces, a veces suele pasar que dicen, es que mi vecino del lado está más barato que yo. Puede ser que no correspondan las características físicas de los inmuebles y estén en dos zonas homogéneas diferentes. Entonces, no es lo mismo un edificio con acabados en mármol o acabados en ladrillo, o una vivienda que esté terminada al 100% a otra que esté en obra gris o en obra negra, ¿cierto? O que el material de construcción sea de tabla y el otro sea de ladrillo. Entonces estas variables son las que se van revisando y a partir de esto se va homogeneizando para poder establecer el valor catastral. Pero puede suceder... Perdón, yo haría una apreciación aquí adicional al caso específico que estamos viendo, al que mandó el ciudadano. Sí. ¿Sí? Yo le diría al ciudadano, mire, si él y yo fuéramos a hacer una transacción y me propusiera un valor, si me daba su predio a un valor de 2 millones el metro cuadrado. Yo no creo, ¿sí? No creo que haya. Solamente podrían entrar a hacer una revisión si el valor catastral fuera superior, ¿sí?, al valor comercial. Pero estoy totalmente seguro, conociendo el mercado inmobiliario de la ciudad, que en el caso que estamos viendo, como mínimo está superior a los 3.500.000 el metro cuadrado. Y el valor catastral está, como lo acabamos de ver, en alrededor de 2 millones de pesos. O sea que ese sería un punto bien importante para que las personas miren, comparen, o sea, si van a hacer la transacción, su valor está, ¿sí?, qué tan lejos está del valor comercial. Estoy seguro que la mayoría estamos hablando del 65%. Pero se puede dar el caso en que, por ejemplo, mi vecino, estando en el mismo sector, con unas viviendas de las mismas características, mi avalúo llegue más alto que el de mi vecino. ¿Se pueden dar esos casos? Porque adicionalmente se establece lo que te decía, el reconocimiento o la calificación que se le da a la edificación. Vuelvo y te digo, no es lo mismo una casa que tenga un antejardín de 4 o 5 metros a una casa que no tenga antejardín, que no tenga donde parquear vehículos, que no tenga una vía pavimentada, que no tenga servicios públicos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a las características, a la homogenización de la ciudad, es que pueden haber variaciones en algunas partes mejores o no tan buenas como en otros. Entonces, sí se puede dar que haya diferencias. Bueno, ustedes también decían ahorita que las obras que se han hecho en la ciudad tienen mucho que ver, pero también los usuarios nos han comentado que si ya se pagó una valorización 2012, ¿por qué entonces tienen que aumentarle ese avalúo catastral teniendo en cuenta que ya ellos pagaron muchas de las obras que están en la ciudad? Son dos cosas totalmente, digamos, diferentes, ¿sí? La ciudad va creciendo en su valor por el dinamismo de muchas cosas. Si comparamos, hoy ya no hay valorización. Lo que se está cobrando es la valorización de las personas que no han pagado el año 2012, que fue decretada y con los cuales se hicieron una cantidad de obras, ¿sí?, que han hecho que los valores de la ciudad suban. Entonces, digamos que esa inversión que se va haciendo, pues obviamente genera un mayor valor y ahora estamos cobrando. De todas maneras, si nos ponemos a comparar con el año 2012, cuando se lanzó o se derramó la última valorización, hoy en día todos estarían pagando menos. O sea, no estamos cobrando sino un impuesto con un incremento, yo diría, moderado en la mayoría de los casos, en otros casos importante, por efecto precisamente de la variación del mercado inmobiliario. Aquí hay un tema, y es que, o sea,
no es una valorización lo que se está cobrando, o sea, no significa que porque esté la obra al predio se le esté cobrando una valorización, no, es que el predio al existir la obra se valorizó, su valor cambió, su valor subió. No es lo mismo vender un inmueble donde está enfrente de un arroyo, está afectado por un arroyo y la gente barranquillera sabe que pasa por ahí un arroyo. Entonces, cuando tú vas a hacer una transacción inmobiliaria, seguramente no vas a poderlo vender a un valor, al valor comercial real, porque es que la gente dice, ven acá, me vas a vender a 5 millones de pesos metro cuadrado cuando por aquí pasa un arroyo. Entonces, lo que hace es que al dejar de existir el problema, como el arroyo, por ejemplo, el predio se valoriza. Entonces, ahora sí, venga, te vendo mi inmueble a 5 millones de pesos y mira, ya no hay arroyo por aquí. Entonces, es un valor agregado que se le da cuando existe la obra, es un valor agregado que entra a mediar dentro de ese valor comercial, donde le quita el aspecto negativo que antes tenía y lo castiga un poco en el valor. Bueno, están llegando preguntas a través de redes sociales. Willy Varela. Bueno, aquí Isabel Cervantes pregunta por Facebook, que está conectada en la transmisión, dice, demasiado el aumento. Están bien todas las mejoras, pero ¿cómo y a quién se avisó lo que se cobraría después de estas? Digamos que el tema catastral es un tema reglado totalmente y todos los municipios lo debemos de hacer. Y es hacer procesos de actualización inclusive cada 5 años, no lo exige la ley. Nosotros, la última actualización catastral que se hizo fue en el año 2012, que se aplicó a partir del 1 de enero de 2013. O sea, ya llevamos 5 años. La gerencia de gestión, la alcaldía, el año pasado publicó, expidió y publicó un decreto en el que establece que en el año 2017 se iba a hacer una actualización catastral y se cerró en 31 de diciembre para este primer espacio. Y esa actualización se va a hacer durante otros 2 años más para tener una ciudad con información física y con información jurídica muy completa, precisamente para orientar la política pública de inversión hacia los próximos años. Teniendo en cuenta la difícil situación económica, ¿es probable que este pago de impuestos pueda ser de manera gradual y que la gente no sienta ese golpe así, doctor Fidel, como lo ha sentido en esta ocasión? No, en tema, digamos, tema tributario, ya están dadas las condiciones, están dados los valores de los que se van a dar. Si nosotros, claro, nosotros tenemos que empezar a llegar en algún futuro, no sé cuánto tiempo, pero empezar a llegar a estándares internacionales de valores catastrales respecto de los valores comerciales. Y seguramente estamos hoy en el 65, ya lo dije, hay ciudades como Bogotá, como Medellín, que tienen valores catastrales en el 75 u 80% del valor comercial. Nosotros estamos en 65, o sea, todavía hay espacios, pero son decisiones que se tienen que tomar después. Obviamente, tomar una decisión de pasarnos del 65 de una vez al 75 o al 80 hubiera sido ahí sí desproporcionado. Yo creo que la regla de estar dando saltos en ciertos momentos, esa regla se está cumpliendo. Ahora la mayoría de predios está con, la mayoría, mucho más del 60%, están en unos crecimientos inferiores al 10%. Solamente los que estaban muy alejados, muy rezagados de su valor comercial, son predios que tienen un incremento superior a eso. Sí, Willy tiene más preguntas. Bueno, esto es más bien como un comentario y va como en la línea de lo que estabas diciendo tú, Alex, ahorita. Dice Fabio Miguel Pérez, dice, se entiende el análisis del aumento del impuesto, sin embargo, está muy por fuera del poder adquisitivo actual del barranquillero promedio, sin mencionar del aumento del mínimo y la permanencia del impuesto del 19%. Se debe ser consecuente, no se puede gastar más de lo que se gana. Es uno de los comentarios que nos llega por Facebook Live. Sí, o sea, ahí sobre ese punto yo creo que hay aspectos que uno sí tiene que entender. No es tan fácil sacar el valor para pagar todo. Hay unos descuentos que si la persona paga la totalidad hasta el mes de marzo, 28 de marzo, que eso está por estatuto, tiene un descuento del 10%, si lo paga hasta el 31 de mayo tiene un descuento del 5%, pero también está la figura de la domiciliación del pago, ¿sí? Que es pagar por cuotas
diferir durante todo el año y esa domiciliación tiene un descuento del 2%. Simplemente se hace con la entidad bancaria, autoriza para que de su cuenta mensual, en su cuenta corriente o de ahorro, pueda descontársele por cuotas mensuales, que obviamente será el efecto no tan fuerte seguramente que haciendo el pago total. Otro usuario nos pregunta también, doctor Fidel, que si los acabados de la vivienda tienen que ver con todo esto del avalúo catastral. Sí, claro. Y en la forma como aumenta el impuesto predial. Bueno, volvemos al tema. Son dos cosas aparte, del impuesto predial y el avalúo catastral. Claro que sí tiene que ver las condiciones en las que se encuentra el inmueble. No es lo mismo vender un inmueble. Yo me remito mucho al tema de la compra y venta, porque al final de cuentas el avalúo tiene que ver mucho con el tema de las compras y ventas que se dan sobre los inmuebles. No es lo mismo tener una edificación con unos acabados en obra negra a una vivienda o un inmueble que tenga unos acabados ya totalmente terminados. No es lo mismo tener un inmueble con un piso en cerámica a tener un inmueble con acabados en mármol. O sea, el costo para construir ese inmueble no es lo mismo cuando le pones X o Y acabado. Entonces sí tiene que ver, y eso toma un punto dentro de los aspectos que se revisan al momento de establecer el avalúo catastral. Hoy veíamos que, bueno, en el Heraldo, el alcalde Alejandro Echar, en diálogo con el Heraldo, manifestó que el valor catastral de la ciudad está en 43,7 billones de pesos. En un futuro, doctor Fidel, teniendo en cuenta que apenas se ha hecho la actualización catastral en 120.000 predios, ¿ustedes estiman que la ciudad en unos 2-3 años, en cuánto sería esta valoración catastral? Digamos que uno no puede hacer una estimación de un valor ahora, porque eso tiene que ver con la revisión física de los predios. Y habrá predios que van a subir porque las áreas son diferentes, porque a veces teníamos en una base, actualmente podemos tener una casa y cuando vamos a mirarla es que ya no está la casa, sino 2 o 3 plantas adicionales, o digamos que se modificaron áreas o se modificaron ciertas condiciones. Pero lo que sí estamos seguros es que los procesos de aquí en adelante, que ya no se van a hacer sobre sectores donde hay un desarrollo inmobiliario importante, como sí lo hubo en los sectores 1, 2 y 3, creo que las condiciones van a ser como con una variación mucho más moderada que lo que pudo haber sido en este momento. Habría que esperar, y yo no me atrevería a dar ningún valor, pero seguramente que no va a crecer tanto. Tenemos más preguntas por redes sociales. Bueno, aquí dice Luis Pimienta Viloria, también está conectado en Facebook Live. Honorables funcionarios del Distrito de Barranquilla, ¿por qué la ciudad, teniendo un crecimiento económico menor que ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y a su vez teniendo un nivel de productividad menor que estas mismas ciudades, tuvo un incremento mayor en los valores del predial al de las ciudades ya mencionadas? Mire, yo con todo respeto, yo no comparto esa apreciación. Digamos, el impuesto que refleja más directamente el crecimiento de una ciudad, el crecimiento económico de una ciudad, la inversión, es precisamente el impuesto de industria y comercio, porque es el ejercicio de actividades. Y nosotros cerramos el año pasado con un crecimiento alrededor del 11%, cuando el promedio nacional, y esa la cifra ya las dio el DANE y los dio, es del 3%, inclusive menos del 3%, y se tienen unas proyecciones diferentes. Barranquilla, con la inversión pública, el mejor indicador de desarrollo de una ciudad es la inversión pública, porque es el factor donde genera más empleo. Nosotros, Barranquilla tiene los índices de menor desempleo en Colombia, tiene los índices de mayor inversión pública. Todo lo que se está haciendo, somos ejemplos en todo el país, precisamente porque el comportamiento económico es muy positivo. Otra usuaria a través de la línea WhatsApp del Heraldo dice: ellos dicen que a unos predios se les bajó el avalúo catastral. ¿Eso quiere decir también que bajó el valor a pagar? Sí, exactamente. Hay predios, alrededor de 7.149 predios, que la revisión se pudo establecer que su valor catastral estaba por encima del valor comercial y hubo la necesidad de ajustarlos. Como va directamente pues proporcional el valor del avalúo al tema del pago del impuesto predial, pues por consiguiente esos predios van a tener que pagar menos impuestos.
Otra usuaria dice que, bueno, ella vive en cercanías a el arroyo, donde están haciendo las obras de canalización del arroyo de la 21, pero que su avalúo, el valor del impuesto predial bajó. En este caso, ¿cómo se afecta a ella al momento de hacer si quiere vender su vivienda, por ejemplo? ¿Eso influye? Bueno, como les estaba mencionando, la revisión que se hizo corresponde solamente a 1/3 de la ciudad y está casi que en el sector nororiental de la ciudad. Nosotros hacia la parte suroriente, suroccidental, todavía no hemos llegado a hacer revisiones a estas personas que se vieron afectadas o porque subió o porque bajó. Es porque durante el año 2017 hicieron algún tipo de transacción o algún tipo de inscripción catastral que hizo que sus características tanto físicas como jurídicas cambiaran y por eso se vio afectado el tema del avalúo. Cualquier persona puede acercarse a la gerencia de gestión catastral si tiene alguna inconsistencia frente a su valor catastral porque considera que está por debajo de lo que debería estar. Puede presentar una autodeclaración de avalúo, ¿cierto? Es un trámite catastral que nosotros hacemos. Obviamente ellos tienen que llevar como todos los soportes económicos que demuestren que efectivamente su valor catastral está por debajo de lo que corresponde y nosotros inmediatamente lo incluimos en la base catastral y lo reportamos a la oficina de impuestos para que ellos hagan lo correspondiente. ¿Ustedes han recibido quejas de algunos usuarios que el valor se les haya incrementado en más del 100%? Claro, nosotros sabemos que hay un grupo de ciudadanos, digamos, de propietarios de predios que tienen crecimientos y han estado y se han acercado a mi oficina. Pero caso curioso, y es que la mayoría, cuando empezamos a analizar ya sus valores, sus cifras, ¿sí?, precisamente reconocen que ellos estaban muy por debajo y estaban rezagados respecto de su valor catastral. Y obviamente al reconocerlo van y pagan. Hasta el momento no han sido muchos, pero han estado en la oficina, llegan, analizamos cada caso en particular como debe ser, no podemos generalizar, sino cada caso se mira en particular y ahí está el ejemplo que acabamos de ver. ¿Sí? Yo he recibido varios contribuyentes en donde hemos hecho análisis muy similares a esos, ya con calculadora en mano, con todos los elementos y precisamente lo que vemos es que la gente se convence de que debe pagar más. Y todos, eso sí, todos están felices de estar recibiendo una valoración mayor de sus predios precisamente por la inversión pública y por todas las obras que está haciendo la ciudad. Otro usuario dice, ¿por qué bajaron algunos de precios? ¿Cuál es el motivo? Bueno, mira, algunos bajaron de precios porque se encuentran en zonas de alto riesgo, ¿cierto? Algunos bajaron de precios porque ya no tienen la construcción inscrita. Antes era un predio que parecía como con área de construcción y ya solamente tienen el área de terreno. Entonces, pues los metros cuadrados, porque el avalúo va en proporción a los metros cuadrados tanto de terreno como de construcción. También bajaron porque ya no corresponden a predios comerciales, estaban en la base como con un destino comercial y ya no son comerciales porque ahora hay una vivienda, el local comercial o la actividad económica que tenían desapareció. Entonces, al devolverlos a su condición de habitacional, puede ser corresponder a un estrato 4, un estrato 5, entonces obviamente pues su valor catastral también se ve afectado y hay que bajarlo a la realidad de lo que es el mercado de ese tipo de inmuebles. El usuario a través de la línea WhatsApp pregunta además que si esto influye en algo en el momento de hacer una hipoteca, por ejemplo. O sea, la verdad es que las transacciones inmobiliarias se hacen sobre los valores comerciales. La única regla que hay es que cuando se hace una transacción inmobiliaria, el valor por el que se hace la tasación de la compra y venta o de la transacción no puede ser menor al del valor catastral. Entonces las personas son libres de poder establecer como esos valores siempre y cuando no se salga del valor, del valor catastral. Entonces, pues si una persona considera, vuelvo insisto, que su predio vale más, pues debería estar en la oficina para hacer los ajustes, hacer la autodeclaración del avalúo y decir, mire, yo tengo un avalúo comercial donde me establece que mi inmueble vale 100, no vale 50, por decirlo de alguna manera. Nosotros estamos en la capacidad
poderlo aceptar y poderle establecer el avalúo catastral como el comercial, si es el caso, o de llevarlo al 65%, que es en lo que la generalidad nos está mandando que Barranquilla debería encontrarse. La distribución de las facturas, ¿a partir de cuándo, doctor Fidel? En este momento se están elaborando, digamos, o desarrollando todo el proceso contractual, y nosotros esperamos empezar distribución de facturas en la segunda quincena del mes de febrero. Primero, porque no podemos mandarla antes con mucha anticipación, porque mucha gente las pierde, las embolata, le puede pasar cualquier cosa. O muy cerca, digamos, al punto tampoco, porque no tienen tiempo suficiente para, digamos, tener la plata, o se pueden presentar algunos problemas. Entonces, ya con la experiencia lo hacemos más o menos a partir de la segunda quincena, para que tengan tiempo para acogerse al descuento del 10%, que es el primer vencimiento. Pero cualquier persona que quiera ya pagar su impuesto puede entrar a la página web de la alcaldía, www.barranquilla.gov.co, en el link de impuestos. Ahí puede acceder a su factura, simplemente la imprime y la lleva a la entidad bancaria y no tiene absolutamente ningún problema. Y el que quiera, como ya lo dije, puede domiciliar el pago para que se haga por cuotas, que es lo más importante. Para mí yo lo digo por experiencia propia, ya lo hice y de verdad que funciona, porque adicionalmente se tiene un 2% de descuento pagando durante 12 meses la factura. Entonces es bastante importante que la gente lo tenga en cuenta, porque es súper fácil. En el banco hacen todo el servicio pues para inscribir el dato y es maravilloso. Ustedes al inicio de la entrevista decían que la ciudad fue dividida en 16 sectores y que se hizo el avalúo, la actualización catastral en los sectores 1, 2 y 3, y mencionaron cuáles son esos barrios que comprenden. Ahora, para este 2018, ¿en qué sectores se harán y qué barrios va a cobijar? Ahora mismo estamos en un proceso de diagnóstico para poder establecer cuál es la siguiente etapa, cuáles son los sectores que van a estar contenidos dentro de la fase 2. Muy probablemente van a ser sector 4 o 5. Estamos como en todo el proceso contractual y pues haciendo el prealistamiento para poder pues salir a comentarle a la ciudadanía, porque como el doctor Fidel lo mencionó hace un rato, cuando se inicia el proceso se le da a conocer a la ciudad por la página de la alcaldía, se publica la resolución con la que se hace la apertura del proceso de actualización. Igual por periódico, por prensa también sale publicado cuál es el proceso que estamos adelantando. Entonces en el transcurso de los siguientes meses estaríamos ya dando aviso de cuáles son esos sectores, posiblemente dentro de las características que estamos encontrando, y pues para seguir ordenadamente con cada uno de los sectores estamos revisando, y lo más probable es que sea 4 y 5 los sectores que se vayan a actualizar para este año. Bueno, queda descartado entonces lo de que el pago sea gradual, doctor Fidel. Es que, como dije, ya está gradual, porque técnicamente y el estándar internacional, repito, es que el avalúo catastral o el valor catastral esté entre el 75 y el 80% del valor comercial. Estamos en el 65. Algún día y en el futuro tendrá que empezar a tratar de llegarse a ese punto, pero no nos adelantemos. Yo creo que ya hay una gradualidad, y siempre que hay gradualidad habrá unos que pagan, que se les crece más porque el rezago era mayor. Bueno, muchísimas gracias a Fidel Castaño, gerente de gestión de ingresos de la Alcaldía de Barranquilla, y a Diana Mantilla, gerente de la Oficina de Gestión Catastral del Distrito de Barranquilla, por haber aceptado nuestra invitación y atender las inquietudes de nuestros usuarios del Heraldo. Nosotros los invitamos para que mañana también lean esta información a través de El Heraldo. Muchísimas gracias.